Welcome to the Veritas Forum, engaging university students and faculty in discussions about life's hardest questions and the relevance of Jesus Christ to all of life. Bueno, damas y caballeros, gracias por esa cálida bienvenida. Entiendo que ahora estoy en un terreno prestigioso. Es realmente un placer y un honor ser invitado a esta famosa y distinguida universidad. He disfrutado enormemente durante los últimos años conociendo a muchos estudiantes y profesores en América del Norte. Y me anima ver a tantos de ustedes venir a escuchar una charla sobre la cuestión, Dios, realidad o ficción. Y supongo que con el título te refieres a la pregunta de si existe alguna realidad objetiva para Dios. O si el concepto de Dios es tal como se sugiere en la película, una construcción de la mente humana. Y supongo que ese es probablemente el mejor lugar para comenzar, con Sigmund Freud, quien sugirió lo siguiente: que la idea de Dios es el cumplimiento de un deseo para compensarnos por las miserias de esta vida. Castillos en el cielo cuando mueres. Es muy interesante analizar ese tipo de argumento porque en realidad funciona en ambos sentidos. Y hay un libro llamado Eine kleine Geschichte des Gresten, una breve historia del grande, escrito por el psiquiatra más distinguido de Alemania, Manfred Lutz. Y ahí dice, si no hay Dios, entonces, por supuesto, Freud te da un brillante argumento de por qué la religión y Dios son el cumplimiento de un deseo, si no hay Dios. Pero luego continúa señalando que si hay un Dios, Freud le dará un argumento igualmente convincente de por qué el ateísmo es un cumplimiento de deseo. El deseo de no encontrarse con Dios, como señaló Czesław Premio Nobel de Literatura. Que para él, el ateísmo era el opio del pueblo. Satisface el deseo de no tener que enfrentarnos nunca a Dios y dar cuenta de nuestra vida. Así, Manfred Lutz dice que el argumento es igual en ambas direcciones a ese nivel, y que la psiquiatría ni Freud ni Jung ni Frankl pueden ayudar con la cuestión de si existe o no Dios. Y cuando Richard Dawkins escribió el libro Espejismo de Dios, creo que es importante darnos cuenta de que tenemos que analizar la evidencia, y lo que quiero hacer es presentarles algunas de las evidencias que me han ayudado en mi camino. De hecho, pueden considerarme un candidato ideal del espejismo porque vengo de Irlanda del Norte, que no siempre tiene la mejor reputación por su tipo de cristianismo. Y cuando llegué a Cambridge a mediados del siglo pasado, uno de los primeros estudiantes que conocí inició una pequeña conversación conmigo y me dijo, ¿crees en Dios? Y se disculpó y dijo, quizás sea desconcertante para ti, todos los irlandeses creen en Dios y se pelean por ello. Ya lo había oído antes. Pero me sorprendió, mis padres creían en Dios, al igual que sus padres, obviamente tiene algo que ver con la genética irlandesa y la psique irlandesa, así que, por supuesto, yo creía en Dios. Lo que decidí hacer ese día hace muchos años fue conocer gente que no compartiera mi cosmovisión, y lo he estado haciendo desde entonces. Como resultado de esa búsqueda, de ese interés por la verdad. Aprendí alemán y pasé mucho tiempo en Europa del Este durante la Guerra Fría, mezclándome con gente que había estado sistemáticamente expuesta al ateísmo en sus escuelas y universidades. Y después de haber sido traductor de ruso la mayor parte de mi vida cuando cayó el muro, fui a Rusia, a Siberia con un billete de ida y vuelta. Pero llegué a Siberia y participé en discusiones en la Academia de Ciencias con personas que durante 75 años no había conocido más que la interpretación atea del universo. Lo hice, damas y caballeros, porque me interesa la verdad. El lema de su universidad es
at libertas. Luz y libertad. Y tuve mucha suerte cuando era joven porque mis padres me dieron luz, pero me dieron algo muy importante, me dieron libertad para pensar. Es algo inusual venir, como yo, de un país sectario y tener padres cristianos sin ser sectarios. Es aún más inusual tener padres que te permitan pensar y estimular tu imaginación. Y esas dos palabras, lux y libertas, son muy importantes para mí. De hecho, voy a una universidad de la que quizás hayan oído hablar en algún lugar lejano de Inglaterra, y su lema es Dominus illuminatio mea. El Señor es mi luz. Es muy interesante, porque nuestros dos lemas son muy similares, en realidad provienen de la tradición cristiana. Entonces, las personas que fundaron su universidad y las personas que fundaron la mía no vieron ningún conflicto entre creer en Dios y estar involucrados al nivel más alto y profundo en la actividad intelectual. La historia es enormemente importante, y por supuesto como científico. Me parece muy irónico que en el mundo contemporáneo, la gente elija a Dios en contra de la ciencia. Porque uno de los primeros argumentos que quiero presentar esta noche es este, que la ciencia moderna tal como la conocemos surgió en un contexto cristiano, en un contexto monoteísta. La tesis de Merton o Whitehead, como mejor se le conoce, se expresa en la forma en que la expresó C.S. Lewis. Los hombres se volvieron científicos porque esperaban leyes en la naturaleza, porque creían en un dador de ley. Y no es casualidad que Galileo, Newton, Kepler, Clerk Maxwell y demás fueran todos creyentes en Dios. Damas y caballeros, olvidamos muy fácilmente que, lejos de creer en Dios, lo que obstaculiza la ciencia es el mismo motor que la impulsa. Lo negativo de esto es importante porque, como me dijo Richard Dawkins una vez en un debate, eso no es gran cosa porque todo el mundo creía en Dios en aquellos días, y si la ciencia va a progresar, es probable que surja en ese tipo de contexto. Pero esa no es toda la historia porque Joseph Needham, que fue un químico brillante en Oxford y un sinólogo, un experto en China, escribió la historia definitiva de la tecnología y la ciencia en China. Fue un marxista que intentó durante muchos años encajar la falta de auge de la ciencia moderna en China, su tecnología, imprenta, fuegos artificiales y todo tipo de cosas, pero la noción de ciencia como un estudio abstracto, las matemáticas que investigan el universo, no sucedió. Y llegó a la siguiente conclusión, terminó por no poder encajarlo en los principios marxistas, y dijo que la razón por la que la ciencia no creció en China como lo hizo en Occidente es el hecho de que los chinos carecían del concepto unificador de un creador. Lejos de avergonzarme de ser cristiano, creer que Dios es real y no una ficción. Y como científico, en mi caso es exactamente al revés porque es la fe cristiana la que posiblemente me dio mi materia. Por supuesto, te opondrás a esto y dirás, eso no se refiere realmente a la cuestión de si la ciencia ha hecho obsoleto el cristianismo, seguramente la ciencia es la fuente de todas las respuestas realmente importantes. Mira el éxito del proyecto del genoma humano y demás. Me apasiona la ciencia y la ciencia nos ha dado muchas respuestas importantes a las preguntas que la ciencia puede responder. Pero no creo que ustedes en esta universidad crean que la ciencia responde a todas las preguntas, de lo contrario, tendrían que cerrar la mitad de sus facultades, como historia, economía, filosofía y literatura, pero no creo que lo quieran. Pero es importante darse cuenta de que el éxito de la ciencia se debe en parte a la red de sus preguntas, la malla de la red que aplica para captar el tipo de conocimiento que ella misma adquiere. La ciencia no responde a cuestiones de ética, por ejemplo. Einstein dijo una vez, se puede hablar de los fundamentos éticos de la ciencia, pero no se puede hablar de los fundamentos científicos de la ética. La ciencia tampoco se ocupa de la cuestión del significado.
Y es por eso que algunas personas que han invertido todo su dinero en la ciencia están confundidas acerca del significado de la vida. Porque la ciencia realmente no llega hasta ahí. De hecho, las investigaciones recientes en psiquiatría son absolutamente fascinantes. Hace poco escuché en Londres a Ian McGilchrist describiendo los resultados del trabajo de toda una vida en las dos mitades del cerebro. Y su análisis es el siguiente, y está siendo retomado por filósofos de todo el mundo en este momento. Probablemente ya conozcas los rudimentos que se ofrecen. El lado izquierdo del cerebro es analítico, es el lado científico, es reduccionista, analiza, mide y cuenta. Pero hay un lado derecho del cerebro, y el lado derecho del cerebro se integra, quiere ver el panorama general. Está interesado en las personas más que en las cosas, y su tesis es esta. Dice que desde la iluminación nos centramos en el lado izquierdo del cerebro. Pero como tenemos un lado derecho en nuestro cerebro, estamos completamente confundidos porque el lado izquierdo con sus análisis científicos no nos da ni trascendencia ni significado. Lo encuentro fascinante porque es algo que en realidad surge de la ciencia, y él lo argumenta mientras nos lleva en un viaje fascinante a través de la historia de la filosofía occidental. Él sostiene que necesitamos volver a esas imágenes más amplias, las metanarrativas, las cosmovisiones, que dan significado, que integran. Y todos los que estamos en esta sala esta noche, todos tenemos una cosmovisión, tenemos nuestras respuestas, quizás no completamente formadas. Nuestras respuestas a las grandes preguntas de la vida. ¿Cuál es la realidad última? ¿Qué sucede después de la muerte? ¿Cuál es el significado de la vida? ¿Cuál es el propósito de la vida? Etcétera. Todos tenemos una cosmovisión, y es importante al entrar en esta cuestión de Dios, que la pongamos dentro de un panorama general para que podamos ver de dónde venimos. Y es realmente simple, en cierto modo. Si regresas a los antiguos griegos, encontrarás que examinaron una de las preguntas fundamentales sobre la cosmovisión y dice, ¿cuál es la realidad última? Y algunas personas adoptaron la opinión de que este universo es la realidad última. Hoy en día solo cambian el universo por multiverso, es la realidad última, la masa y la energía son esencialmente todo lo que existe. Nota lo que se sigue de eso. Si lo crees, eres materialista o naturalista y por ende tu noción de lo que significa explicar las cosas es de abajo hacia arriba, porque si lo único que existe es masa y energía, tienes que explicarlo todo, el universo, tú, tu conciencia, tu vida, de abajo hacia arriba. Esa cosmovisión fue popularizada por Demócrito y Leucipo y nos llega a través de los siglos, pero al mismo tiempo había otra cosmovisión adoptada por Sócrates, mi héroe intelectual, Platón y Aristóteles, etc. Y decían, la masa y energía no es todo lo que existe, hay algo más, hay trascendencia. ¿Están los dioses o existe Dios? Y en la academia contemporánea tenemos estas dos cosmovisiones que chocan, y por supuesto, son diametralmente opuestas. Lo interesante es esto, cuando hacemos la pregunta de Dios, lo que realmente estamos preguntando es esto. Si atacas esa pregunta, ¿qué herramientas tienes para responder las preguntas? Y una de nuestras herramientas es, por supuesto, la ciencia y la filosofía, y nuestra experiencia. Y lo que complica todo el proceso hoy en día es el siguiente hecho. Que personas como Stephen Hawking, y Lawrence Krauss más recientemente, y Richard Dawkins y Christopher Hitchens, tienden a presentarnos una elección entre la ciencia y Dios. Cuando piensas en eso por un momento, esto me trae a la mente dos cosas diferentes. En primer lugar, muestra que están confundidos acerca de Dios. ¿Qué quiero decir con eso? Cuando analizas lo que muchas de estas personas quieren decir con Dios, no es lo que yo quiero decir con Dios o lo que la mayoría de la gente quiere decir con Dios. Se refieren a un Dios de los vacíos, que Dios es una ficción inventada para llenar vacíos que la ciencia u otra actividad intelectual aún no han llenado. Entonces, a medida que aumenta el conocimiento, Dios desaparece. Si crees en un Dios de los vacíos por definición tienes que elegir entre Dios y la ciencia porque cuanto más Dios, menos ciencia, cuanta más ciencia, menos Dios.
La filosofía del Dios de los vacíos se resume en estas palabras: no puedo explicarlo, por eso Dios lo hizo. Esa no es la opinión de ninguna de las tres grandes religiones monoteístas, y menos aún de la fe cristiana. Porque creo que Dios no es un Dios de los vacíos, es un Dios de todo el espectáculo. Él es el Dios de las partes que entendemos, y es el Dios de las partes que no entendemos. Podemos ilustrarlo históricamente. Cuando Newton descubrió su ley de gravitación, no dijo: ya tengo una ley, no necesito a Dios. Escribió el libro más brillante de la historia de la ciencia, Principia Mathematica, argumentando, con la esperanza de que una persona inteligente viera que esto le llevaría a creer en un Dios inteligente. En otras palabras, cuanto más entendía del universo, más admiraba el genio del Dios que lo había hecho de esa manera. Y un momento de reflexión te muestra cómo es la vida, que cuanto más entiendes de arte, más puedes ver el genio de un Rembrandt o un Picasso. Cuanto más comprendas sobre ingeniería, más podrás admirar el genio de un Rolls-Royce o Frank Whittle. No es al revés. Esta idea de enfrentar a Dios contra la ciencia proviene de una visión totalmente inadecuada de Dios que proviene de otra parte. Y es esto: elegir entre Dios y la ciencia. Es como elegir entre Frank Whittle y la ciencia, como explicación del motor a reacción. Nunca se te ocurriría hacerlo. Porque para explicar un motor a reacción se necesitan varias cosas. Se necesita una explicación científica en términos de la ley de generación de turborreactores. Y también de ingeniería mecánica. Esa es la explicación científica, pero también se necesita una explicación de la gente en términos del hombre que diseñó el motor a reacción. Se necesitan ambas. Es igualmente tonto decir eso porque tenemos explicaciones científicas de partes del universo que descartan a Dios como una ficción. Es igual de tonto decir: entiendo cómo funciona un automóvil, creo que Henry Ford es ficción. Es exactamente el mismo argumento. Y sin embargo, mucha gente cae en la trampa, pero vale la pena investigar un poco sobre este asunto de la explicación, damas y caballeros, porque hay otra cosa que quiero decir. ¿Crees que cuando obtenemos una ley de gravedad sabemos qué es la gravedad? Pues no. Wittgenstein, el famoso filósofo, señaló que el mayor engaño del modernismo es pensar que las leyes de la naturaleza son explicaciones. Newton fue lo suficientemente inteligente como para ver que su ley de gravedad no explicaba qué era la gravedad. Nadie sabe qué es. Y si no me creen, lean a Richard Feynman, uno de los físicos estadounidenses ganadores del Nobel más distinguidos que jamás haya existido. Verás, incluso la ciencia misma es limitada. ¿Qué significa explicar? Lo que quiero decir es que Dios no es una ficción inventada para explicar lo que la ciencia no puede explicar. Dios es quien creó el universo y es la razón por la que se puede hacer ciencia en sí. Y llegamos a eso en un rato. Quiero dejar claro también que el gran problema que enfrentamos no es ciencia contra religión, lo cual debería quedar claro para ustedes. Hace un momento mencioné el proyecto del genoma humano. Su primer director fue James Watson, ganador del Premio Nobel, y su segundo director fue Francis Collins, actual director del Instituto Nacional de Salud. Watson es ateo. Collins es cristiano, los conocí a ambos y discutí esto con ellos. Lo que los divide no es su ciencia. Ambos son científicos de primer nivel. Lo que los divide es su cosmovisión. Uno es ateo. Y el otro es teísta, cristiano. Lo que me gustaría transmitir esta noche es esto, que cuando enfrentamos la pregunta en cuestión, en realidad nos preguntamos esto. ¿Cuál es la evidencia para una cosmovisión u otra? Hay muchos argumentos hoy por parte de los nuevos ateos. Y como escuchaste en la introducción, he debatido sobre la mayoría de ellos. Y ha sido una experiencia muy interesante. Y el resultado de esos debates ha sido que me concentro, como acabo de hacerlo, en algunos de los argumentos que creo que son muy importantes para despejar la niebla, de modo que podamos ver de qué estamos hablando realmente.
Ahora la siguiente pregunta es, ¿cómo decidimos si Dios es ficción o no? Bueno, lo primero que hay que hacer es darse cuenta de que es una cuestión de evidencia. Bueno, algunas personas dicen, ¿es realmente así? Pensé que la ciencia eran hechos, y ustedes, los religiosos, creen en la fe. Bueno, eso está totalmente mal. Verán, no habría venido aquí, damas y caballeros, si no creyera que hay suficiente evidencia de mi fe. Pero debido a que ha habido una redefinición de la fe en los últimos 10 años, mejor les explico qué está pasando. Si buscas el diccionario Webster a diferencia del diccionario de inglés de Oxford, encontrarás una nueva entrada bajo fe, un sustantivo, creer donde no hay evidencia. El diccionario de inglés de Oxford aún no ha llegado a ese punto, pero mucha gente en Inglaterra sí lo ha hecho. Esa no es la definición de fe. La fe, fides en latín, significa confianza, creencia. Y siempre tiene la idea de plantear la pregunta, ¿cuál es la evidencia en la que descansa tu confianza? Si te preguntara dónde van los equipos para ganar todos sus partidos esta temporada, entonces podría preguntarte cuáles son las pruebas de ello, y creo que se apresurarían a darme muchísimas, ¿cierto? Por supuesto que sí, porque todos ustedes entienden lo que significa la confianza basada en evidencia. Todos lo hacemos y la crisis financiera lo demuestra. Pensábamos que podíamos confiar en los banqueros, al menos en algunos de ellos. Y nos decepcionaron, y todo el mercado se congeló porque, como saben, los economistas, no había suficientes motivos para confiar, por lo que hubo que acumular evidencia. Hoy en día no hay una sola persona en Occidente que no sepa lo que significa la confianza basada en evidencia. Pero desafortunadamente, han llegado los nuevos ateos liderados por Richard Dawkins y han dicho que la fe es una palabra religiosa. Y significa creer donde no hay evidencia. Y si conoces a alguien como yo, el profesor Lennox, es un hombre de fe. Significa que Lennox cree sin pruebas, por lo que no tiene sentido hablar con él. Ahora bien, esta noche no puedo hablar en nombre de otras religiones, con razón deben hablar por sí mismas. Pero debe ser algo que recalquemos que la fe cristiana está basada en evidencia, lo cual se ve en muchos lugares del Nuevo Testamento, pero uno en particular, son 4 evangelios. El cuarto, el Evangelio de Juan, termina con estas palabras. Otras muchas cosas que Jesús hizo en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro, pero están escritas para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Y que creyendo que tengáis vida en su nombre, muchas cosas no están escritas, pero estas están escritas para que creáis. Esa fe es un compromiso basado en la evidencia. El siguiente paso que es muy importante es comprender que la fe es un ingrediente esencial de la ciencia. Albert Einstein dijo, no puedo imaginar a un científico sin esa fe, ¿pero cuál? No la fe en Dios, sino la fe en la inteligibilidad racional del universo. Verás, soy científico, yo creo y tengo fe, tengo confianza en el hecho de que se puede hacer ciencia, eso es parte de mi credo. ¿Pero qué justifica esa fe? ¿No sorprende que un matemático que piensa con la mente aquí pueda encontrar ecuaciones que describen el universo allá afuera? Esto llevó a Eugene Wigner, ganador del Premio Nobel de Física, a decir que las matemáticas son irrazonablemente efectivas. ¿Cómo funciona? ¿Por qué los científicos confían en la inteligibilidad racional del universo? Esto es algo que ha sido objeto de bastante escrutinio en los últimos días. Porque, como saben, Charles Darwin escribió muchas cosas interesantes, pero una de ellas fue esta: en mí siempre surge la duda de si las convicciones de la mente del hombre, que han sido desarrolladas a partir de las mentes de los animales inferiores, tienen algún valor o nada confiable. ¿Alguien confiaría en las convicciones de la mente de un mono? Si hay convicciones en esa mente. Nuestro tema es, Dios, realidad o ficción.
Pero echemos un vistazo a si la ciencia es realidad o ficción. Déjame explicarte lo que quiero decir con eso. Soy un científico que confía en mi mente para acceder al universo que existe. ¿En base a qué? Y cuando hablo con mis amigos ateos de Oxford les pregunto, ¿qué es la mente? Cuando dicen que la mente es el cerebro son reduccionistas. ¿Y qué es el cerebro? Pues, el cerebro es el producto final de un proceso sin sentido y sin guía. Un proceso natural que nos lleva de las sustancias químicas primitivas a la conciencia. Y digo que es muy interesante, ¿por qué confías en él? Esta es la duda de Darwin. Si vas a tu escritorio mañana por la mañana y echas un vistazo a tu computadora, y sabías que era el producto final de un proceso sin sentido y sin guía, no la usarías. No confiarías en ella ni por un momento. Esto es lo que digo, damas y caballeros, ¿la ciencia es realidad o ficción? Si es generada por un instrumento que es el producto final de un proceso sin sentido y sin guía, eso me suena bastante a gran ficción, excepto que no sabríamos qué significa ficción o cualquier palabra si eso fuera cierto. Porque la racionalidad se disuelve, como se ve cada vez más, por ejemplo, en el libro de Thomas Nagel, que acaba de publicarse la semana pasada. Y Thomas Nagel es un destacado filósofo y ateo estadounidense, se llama Mente y Cosmos. Y está señalando lo que se ha señalado durante varios años. Que hay un problema enorme con la interpretación naturalista del universo. Porque reduce el pensamiento a la activación de sinapsis. Es como si dijeras que esta pintura no es más que moléculas de pintura y lienzo. Ese es el fin del significado. Entonces el título se vuelve muy interesante, empezamos con Dios, realidad o ficción, pero ahora digo esto. Si eliminas a Dios, terminas con la ciencia siendo ficción. Uno de los principales filósofos de Alemania es Robert Spemann. Y dijo que si sales de Dios, sales de cualquier concepto de acceso a la verdad, incluso a través de la ciencia. Como verás, lo que estoy haciendo es lo que hice al principio con el argumento de Freud, lo estoy aplicando en dos direcciones. Ahora bien, desde mi punto de vista como cristiano, la inteligibilidad racional del universo encaja maravillosamente con lo que enseña el cristianismo. Porque lo que enseña es que el mismo Dios es responsable del universo allá afuera y en última instancia es responsable de la mente humana aquí, que al menos tiene la ventaja de tener algún sentido. Así que seguimos adelante porque ahora surgen muchas preguntas y la gente quiere pensar en ello. Toda esta charla sobre la ciencia y Dios está bien, pero ustedes, los cristianos, tienen otra cosa en la que afirman creer. Afirman creer en la revelación. Creen en los libros sagrados, y seguramente hay un ejemplo, si es que alguna vez lo hubo, de que la fe se opone a la racionalidad y la ciencia. Pero no lo es, en absoluto. Te lo confieso sin ningún pudor. Sí, creo que las Escrituras, la Biblia, es una revelación de Dios. Pero entonces, me parece que eso encaja con mi otra experiencia. Si existe un Dios, damas y caballeros, es poco probable que sea menos que nosotros, es probable que sea mucho más que nosotros. Y si hay un Dios que es un Dios personal, entonces la noción de que Él se ha revelado es una noción que está muy a la mano. Y sabrás que la afirmación central del cristianismo es que Dios se hizo humano, se reveló en forma humana. Pero la revelación, comencemos por este nivel, no se opone a la razón. Si quieres conocerme y me quedo en silencio, nunca llegarás a conocerme, aunque me pongas bajo un microscopio de efecto túnel. Incluso si conectas un equipo electroencefalográfico a mi cerebro, nunca llegarás a conocerme. Pero me conocerán si me revelo a ustedes, si empiezo a hablar.
Ahora dime, cuando empiezo a hablar para revelarme a ti, por supuesto que no apagas tu cerebro. Necesitas tu cerebro y tu mente para entender lo que estoy diciendo. Lo que sostengo, damas y caballeros, es esto, que existen diferentes fuentes de información para nosotros. Hay naturaleza, la estudiamos con gran fascinación, hay literatura, hay arte, hay música. Pero también hay revelación, al menos algo que dice ser revelación. Usamos nuestra mente en todos ellos. Todavía no he conocido a nadie que pueda leer la Biblia sin usar la mente. Por tanto, es absurdo sugerir que la revelación y la razón son opuestas. Pero sé, porque puedo oírlo, lo que sucederá inmediatamente en esto. Es la noción de que la revelación significa que hay una supernaturaleza. Y seguramente nos damos cuenta, a menos que hayamos estado dormidos durante los últimos 3 siglos. Me podrían decir que David Hume, el filósofo escocés de la Ilustración, ha demostrado que los milagros son imposibles. Así que es una estupidez hablarnos en esta distinguida universidad sobre los milagros sobrenaturales, como si no supieran nada mejor. Eso me dijeron en el programa de Charlie Ross hace 3 semanas. Probablemente hayas oído hablar de Charlie Ross. Bueno, me llevaron en avión a Nueva York para encontrarme con Richard Dawkins en el programa de Charlie Ross. Y Richard Dawkins inició esta pequeña discusión que duró 1 hora entera diciendo, por supuesto que conocí a John Lennox. Y John Lennox, lo creas o no, en realidad cree que Jesús caminó sobre el agua. En otras palabras, decir que es un absoluto idiota y que no debería ser profesor en Oxford. Mi respuesta fue esta. Si Jesús era quien decía ser. La palabra de Dios encarnada, la que creó el universo y por tanto inventó el agua, caminar sobre ella no es gran cosa. Tu problema es este. Tienes un rechazo a priori de lo sobrenatural, de eso es de lo que tenemos que hablar. No comenzamos con los milagros de Jesús. Porque si rechazas lo sobrenatural a priori, por supuesto que lo rechazas y creo que soy un idiota, pero hay, en principio, preguntas que hacer antes de llegar tan lejos. Así que procedí, y es interesante porque esto sucedió con Christopher Hitchens en uno de mis debates, mencionó a David Hume. David dice que los milagros son violaciones de las leyes de la naturaleza. Y por lo tanto, como conocemos las leyes de la naturaleza, la gente de los tiempos bíblicos era tosca y precientífica, podía creer en milagros que son imposibles para nosotros. Bueno, ambos están equivocados. En primer lugar, ¿por qué cuando Jesús resucitó de entre los muertos, fue reconocido como un milagro, ya que la gente conocía la ley de que los cadáveres permanecen muertos? No eran tan primitivos. ¿Por qué José, cuando María le dijo que estaba embarazada, no creyó su historia sobre el Espíritu Santo? ¿Fue porque no sabía de dónde venían los bebés o porque sabía de dónde venían? La gente entonces conocía esas leyes de la naturaleza porque, si no se conocen las regularidades, no se podría reconocer algo que parece ser una excepción, ¿verdad? Esa es la primera cuestión que se aborda, pero la segunda es mucho más seria. ¿Son los milagros violaciones de las leyes de la naturaleza? No lo nombraré, pero me hospedé en un hotel. Ahora imagina que esta noche guardo $100 en el cajón junto a mi cama. Y mañana por la noche pongo otros $100, 100 más 100 son 200 incluso aquí, así que no son totalmente posmodernos, creen en alguna verdad. 100 más 100 son 200. Así que me quedo otra noche y encuentro $50. Entonces, digo que se han infringido las leyes de la aritmética, o digo que se han infringido las leyes de Carolina del Norte. ¿Sabes la respuesta, pero no es muy interesante? ¿Cómo sabes que se han infringido las leyes de Carolina del Norte? ¿Cómo sabes que un ladrón ha metido la mano? Lo sabes porque conoces las leyes de la aritmética, por eso se rieron.
Si alguien sentado aquí no supiera aritmética se perdería y pensaría que es una situación muy interesante. Ahora veamos esto un poco más detenidamente. ¿Cuáles son estas leyes? Son descripciones de lo que normalmente sucede. Las leyes de Newton describirán cómo se mueve una bola de billar sobre la mesa, no harán que se mueva. Las leyes de Newton nunca hicieron que una bola de billar se moviera en toda la historia del universo. Las leyes no son causas o descripciones de lo que normalmente sucede. Ahora Dios, que inventó el universo con su regularidad, por supuesto puede inducir un nuevo acontecimiento. Las leyes toman el control. Entonces, cuando Dios se codificó como humanidad en Jesucristo en esa concepción 9 meses después, según lo que se aprende en la Facultad de Medicina, nació un bebé. Las leyes se hicieron cargo y el milagro ocurrió al principio, pero verán, y esto es importante. Los milagros no violan ninguna ley, las leyes describen lo que sucede normalmente, pero el Dios que inventó el universo y creó sus regularidades puede inducir un nuevo evento. Así como las leyes de Newton describirán la bola de billar que pasa por la mesa, pero si me inclino sobre la mesa y recojo la bola a medida que pasa. No estoy rompiendo las leyes de Newton porque estoy entrando en ese sistema, que no está cerrado con nueva energía. ¿Ves lo que está pasando? Y Dios hace exactamente lo mismo. Verás, los cristianos no afirman que Cristo resucitó de entre los muertos mediante algún proceso natural que tuvo lugar en la tumba 5 minutos antes de resucitar. Eso sería violar la ley de que los cadáveres permanecen muertos. Lo que afirman es que Dios inyectó su poder y lo resucitó de entre los muertos como evidencia poderosa de que Él es quien decía ser. Entonces me parece que argumentar que los milagros violan las leyes de la naturaleza es simplemente falso, y dicho sea de paso, uno de los mayores partidarios de David Hume fue el fallecido Anthony Flew. De hecho, fue el ateo más famoso del mundo antes de Richard Dawkins. Y poco antes de morir, tuve la oportunidad de pasar un par de horas charlando con él. Y me tomé la libertad de preguntarle sobre sus libros sobre David, y me dijo, me equivoqué acerca de David. Todos mis libros tendrían que ser reescritos. Porque Anthony Flew llegó a creer en Dios, se volvió deísta, no cristiano, llegó a creer en Dios. Y lo interesante es que el ímpetu de su creencia fue la naturaleza de la complejidad del ADN humano. Esto es muy interesante, me dijo explícitamente, pero está escrito en otra parte que simplemente se equivocó al pensar que David había dado realmente la solución final al problema de los milagros, no había hecho tal cosa. En este universo, damas y caballeros, según los materialistas es un sistema cerrado. Creo que la evidencia demuestra que es un sistema abierto. Y que hay un Dios que ha dejado sus huellas en el espacio y el tiempo. A menudo, cuando hablo de este tipo de cosas, llegan todo tipo de objeciones. Y una de ellas es, ¿no hay un aspecto de tu fe que es, bueno, algo bastante débil? Hablas de que Dios es 3 en 1. Y hablas de que hay un creador, pero si vas a decir que Dios creó el universo, lógicamente preguntas quién creó al creador. Esa pregunta apareció 2 veces en el pizarrón de afuera, ¿verdad? Richard Dawkins centra todo su libro, Espejismo de Dios, en torno a esa pregunta. Entonces, echémosle un vistazo por un minuto porque encuentro que en las universidades de todo el mundo crea un problema. Lo primero es la incomprensibilidad del cristianismo, y lo segundo es quién creó al Creador. Pero es más fácil para mí verlos al revés, así que tomemos primero quién creó al Creador. Espero que no sea demasiado tarde para la lógica. Amo la lógica y sé que a ti te encanta la lógica. Entonces, ¿quién o qué creó a X? ¿Qué significan esas palabras? ¿Y qué presuponen? Lo que creó a X presupone que X fue creado.
Esto es lo que los filósofos llaman una pregunta compleja. Porque, al formularla de cierta forma, se cierran las posibles respuestas, a menudo para hacer que la respuesta real parezca absurda. Porque no te das cuenta de que la pregunta limita la respuesta. Quien creó a Dios, asume que Dios fue creado. Ahora habrás notado que el título del libro de Richard Dawkins no es Espejismo de Dios creado. Porque no necesitamos que nos diga que los dioses creados son engaños, generalmente los llamamos ídolos. Verás, él está asumiendo que Dios es creado, pero ¿qué pasa si Dios no es creado, como afirman muy fuertemente el judaísmo, el cristianismo y el islam? La pregunta lo pasa por alto por completo, pero hay un problema, como le señalé a Dawkins. Le dije, ¿crees que es una pregunta válida sobre mi Dios? Por supuesto que no es porque el Dios revelado en las Escrituras es eterno, en el principio el Verbo era Dios. En el principio el Verbo era Dios, el cual ya es eterno. Todas las cosas llegaron a ser a través de él. Y en ese punto, Juan está señalando la gran pregunta griega. ¿Acaso hay cosas eternas, o todo llegó a existir? Y la afirmación de Juan es que Dios es eterno, él nunca llegó a existir, y el resto del universo sí llegó a existir. Entonces le dije a Richard, démosle la vuelta a la pregunta. ¿Crees que el universo te creó y también crees que esta es una pregunta válida? Entonces déjame planteártela, ¿quién creó a tu creador? Todavía estoy esperando la respuesta. Verás, funciona en ambos sentidos. Así que esta pregunta que él considera una pregunta demoledora que acaba con Dios por completo no es tal cosa. El segundo trataba sobre la incomprensibilidad de Dios, la idea de Padre, Hijo y Espíritu Santo. No puedo darte un sermón, pero te contaré una historia. Una vez me dirigí a una sala tan llena como esta de físicos. Todos comprometidos en la investigación sobre armas atómicas. Y la física atómica. Y cuando terminé, un profesor de Oxford se me acercó y me dijo, Dr. Lennox, esa fue una charla muy interesante sobre ciencia y religión, pero detecté que usted es cristiano. Él dijo, veo que es cristiano, pero vamos. El cristianismo es absurdo. Toda esta maravillosa filosofía que reconoce a Dios en el diseño del universo, puedo ver que hay algo en eso, pero quiero decir que realmente me sorprende. ¿Qué no está usted obligado a creer que Jesús es humano y Dios al mismo tiempo? Asentí y me dijo, ¿puede explicármelo? Pero dije, antes de responder, déjeme preguntarle algo simple. Y aceptó, una pregunta por una pregunta. Entonces dije, ¿qué es la conciencia? Él dijo, no lo sé. Entonces dije, intentemos algo más fácil. ¿Qué es energía? Dijo que podemos medirla y usarla, pero volví a preguntar. Después de un rato dijo, no lo sé. Me pareció interesante y pregunté, ¿cree en la conciencia? Y dijo que sí. ¿Y cree en la energía? Y dijo que sí. Y no sabe cuáles son ninguno de ellos. ¿Debería descartarlo como físico? Dijo que por favor no lo hiciera, pero dije que él estaba a punto de descartarme como intelectual. Porque no podría explicarle cómo Jesús es simultáneamente Dios y hombre. Le dije, ni siquiera sabemos qué son la luz o la gravedad. Nos damos cuenta de que la luz a veces parece partículas y otras veces parece ondas, y tenemos modelos para afrontarla, pero dije, ¿por qué cree en estas cosas si no sabe qué son? Siendo un irlandés amable, lo ayudé a salir del problema. Y le dije, creo que uno cree en ellos por el poder explicativo de los conceptos, y estuvo de acuerdo. Le dije que es exactamente por eso que creo que Jesús es Dios y humano, porque es la única explicación que da sentido a los datos. Hay misterio, pero damas y caballeros, el misterio está difundido. Hay misterio en mi fe cristiana. Y hay misterio en la ciencia y estoy tratando de explorar ambas. Nos equivocamos y nos quedamos con la idea de que las únicas cosas incomprensibles están, por ejemplo, en la fe cristiana.
Si existe un Dios, será mucho más complejo de lo que podríamos imaginar. Los coches de juguete no son complejos, pero sí aburridos. Preferirías tener un Porsche real o un Lamborghini, y eso es mucho más complicado. Y Richard Dawkins señala que ustedes, los cristianos, no tienen esperanza porque incluyen a Dios como explicación, pero hablemos simplemente de ese asunto de complejidad. ¿No es tu Dios absolutamente inútil como explicación porque es más complejo que lo que estás explicando? Eso no es una explicación porque la explicación, por definición, va de lo simple a lo complejo. Entonces Richard Dawkins me lo planteó en un debate. Y me dije a mí mismo, esa es una objeción muy interesante, pero leí no hace mucho un libro llamado Espejismo de Dios. Y tiene unas 400 páginas, es bastante complejo, así que pensé en preguntarme cuál fue su origen. Y entonces descubrí con asombro que su origen estaba en la mente mucho más compleja de Richard Dawkins. Así que lo descarté por completo porque no era una explicación porque la mente de Richard Dawkins es más compleja que lo que estoy tratando de explicar. Es un argumento bastante tonto. Y damas y caballeros, ¿de dónde sacamos la idea? ¿Esa explicación que siempre va de lo simple a lo complejo? Es maravilloso cuando podemos explicar cosas complejas en términos de lo simple. Pero hay un área en la que nunca lo hacemos. Y esa área está en el campo de la semiótica. Y el idioma. En el momento en que viste aparecer las palabras, es Dios real, lo reconoces inmediatamente. Déjame contarte una pequeña historia para explicar esto. Tenemos cenas encantadoras en mi universidad y lamento no poder invitarlos a una de ellas. Y una noche estaba cenando con un brillante bioquímico. Y cuando descubrió que yo era matemático, se enojó mucho. Y cuando descubrió que estaba interesado en estas grandes preguntas, se molestó aún más. Y me dijo que íbamos a pasar una tarde fatal porque soy ateo, reduccionista y no me interesa. Y lo vamos a pasar fatal, que no es la mejor manera de empezar una cena. He contado esta historia muchas veces porque creo que es la que mejor lo ilustra. Así que perdóname si la has escuchado antes. Entonces le dije que era reduccionista. Supongo que eres un reduccionista ontológico, crees que todo se puede reducir a física y química. Así que cogí el menú de la mesa y propuse un experimento. Y cuando miramos el menú decía, pollo asado. Entonces él dijo, ¿cuál es el problema? Bueno, dije que eres reduccionista, todo se puede explicar en términos de física y química. Entonces dije, explícame la semiótica de las letras. La forma en que tienen significado en términos de física y química del papel y la tinta. Y su esposa estaba sentada a su lado, y en voz alta le dijo, sal de ahí si puedes. Pero no lo intentó y su respuesta fue sorprendente. Él dijo esto, durante 40 años he ido a mi laboratorio pensando que esto se podría hacer. Y muchas personas brillantes todavía piensan que es posible, damas y caballeros. Y después de medio minuto, comencé a jugar al abogado del diablo, la física y la química solo existen desde hace unos 500 años. Pero admitió que no se puede hacer, necesita el aporte de inteligencia, y tampoco es una inteligencia de los vacíos. Es que la naturaleza de lo que se estudia exige una aportación inteligente. Y se sorprendió de que se me ocurriera una idea así que me preguntó de dónde la había sacado. Y le confesé que lo recibí de un ganador del premio Nobel, y se sintió aliviado. Pero esto es muy importante, damas y caballeros, el reduccionismo de tipo metodológico, y de hecho ontológico, es muy importante en las ciencias naturales. Pero hay un área enorme en la que no funciona. Y ahí es donde tenemos la semiótica y el significado. En el momento en que ves una palabra, infiere hacia arriba la inteligencia, sin importar cuántas y cuán automáticas sean, y cuán preprogramados estén los procesos que ponen esa palabra ante tus ojos.
Solo se necesitan las letras de pollo asado. Ahora aquí está el problema. Tú y yo hemos vivido para ver el descubrimiento de la palabra más larga que existe. Es el genoma humano. 3.500 millones de letras exactamente en el orden correcto en un alfabeto químico de 4 letras. Descubrí que las mismas personas que inmediatamente infieren inteligencia a partir de 4 o 5 letras de su propio nombre o de una palabra, pueden mirar el genoma humano y decir, cuando se les pregunta por su origen, azar y necesidad, ¿azar en las leyes de la naturaleza? Y me di cuenta de algo extraño. No tengo tiempo para discutir sobre por qué creo que la informática teórica respalda mi conclusión. De que no se obtienen palabras significativas, a través de procesos naturales no guiados. En otras palabras, damas y caballeros, no son simplemente los milagros de Jesús los que son evidencia de lo sobrenatural, aunque son muy importantes. Comienza mucho antes, como le dije a Richard Dawkins, tu misma racionalidad es evidencia de lo sobrenatural. Porque si das una razón causal, causa y efecto, a tu racionalidad, la vacías de significado del mismo modo que mucha gente me dice, lo dices porque eres irlandés. Eso lo vacía de significado, como saben. Si das una explicación causal, eliminas el significado. Ahora, para terminar. Dos cosmovisiones que enfrentamos en Chapel Hill en Oxford y en todo el mundo. Una comienza con masa y energía, y se termina con la conciencia y la mente humana como derivadas. La otra empieza, en el principio estaba la palabra. Y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Todas las cosas vinieron a ser por Él, es decir, la palabra es primaria, la información es primaria. Dios es primario. Y la masa y la energía son derivadas, y tu mente y la mía son derivadas. Entonces hay dos posibilidades. La primera visión considera a Dios como una ficción porque Dios es el producto final de esta serie. Que el universo nos ha inventado y nosotros hemos inventado a Dios. La otra visión, que comienza con la palabra, es que Dios inventó el universo. Y Él es la realidad última. Y todo lo que puedo decir, damas y caballeros, es como científico y como cristiano. Que la que tiene la palabra tiene más sentido para mí. Muchas gracias. Thank you.